Pues bienvenidos. Sí, ¿me pusáis ahí atrás? Sí, 1, 2. Perfecto. Pues tengo varias participaciones. Pues no he comentado que el día de hoy va a ser un culto de participación, un culto libre, en donde nuestros hermanos participan aquí adelante y nos cuentan sus experiencias con el Señor, con una palabra que el Señor aporta en su corazón, pero todo en el Señor. Amén. No podemos venir así que, bueno, qué bien me lo estoy pasando bien. No. Vamos a hablar de experiencias vividas con el Señor. Y por eso yo les he pedido que busquemos Mateo 5. Amén. No vean Mateo 5. ¿De qué habla Mateo 5? El sermón del monte. Las bienaventuranzas. Muy bien. Pero Mateo 5 no es solamente las bienaventuranzas. ¿Qué más hay en Mateo 5? ¿No veis la Biblia? La sal y la luz. La sal de la tierra y la luz del mundo. Si no tienes ocasión de caer, quítatelo. Pues hoy, como es un culto libre, todos vamos a participar, amados hermanos, y que la gloria de Dios sea derramada en esta mañana y que podamos salir con una enseñanza hoy, en tiempos difíciles. No sabemos si el tiempo va a ser mañana o esta tarde, pero sabemos que está cercano. Amén. Seguimos adelante. Amén. Pensamiento de la semana. No basta con adquirir sabiduría, es preciso además saber usarla. ¡Wow! No lo había visto hasta ahora. Por ahí van los temas hoy. Cumpleaños de la semana. Melissa, 11 de septiembre. Yolanda Zamudio Ortiz, mi suegra, para los que no la conocen. Pues esta alabanza dice que traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor en esta mañana. Yo no sé cómo tú estás, no sé tu corazón, no sé lo que traes en él, pero el Señor quiere que apartes todas tus preocupaciones y que le rindas a Él honor y gloria, porque Él ha hecho algo por ti maravilloso y es morir en la cruz. Así que vamos a traer sacrificios de alabanza a la casa de nuestro Dios, como pueblo, como iglesia, como hijos suyos. Amén. Pues, comenzando con las participaciones, voy a pedirle a mi hermano José Luis Otero que nos... Un valiente del Señor. Un aplauso para él.
Pues buenos días a todos. La verdad es que le he pedido al Espíritu que me guíe porque eran tantas cosas las que tenía en mi cabeza que no sabía cómo ponerlas en orden. Y esta mañana pues estaba meditando en un versículo y se me vino a la cabeza esa época en la que yo estaba en el instituto y tenía una asignatura llamada Historia del Arte. Me encantaba esa asignatura. La verdad es que me parecía increíble la forma que el hombre podía expresarse o comunicarse realizando cualquier actividad como la pintura, la escultura, la música. Y cuando observas esa evolución a lo largo de la historia, ¿no? Pues, y ves lo que el hombre es capaz de crear, amas a la humanidad por las cosas tan grandes y bellas que es capaz de hacer. Sobre todo, se estudian imágenes que tienen relación, en cierto modo, con religiones, con imágenes de mitología, que cuentan historias. Yo, pues como las historias de la Biblia ya me las habían contado en la catequesis, más o menos, pues me empezó a atraer esas otras historias que no conocía tanto. Y me metí en mitología griega, egipcia, mesopotámica. Quería saber qué había llevado a esos hombres a admirar a esos dioses. Quería saber esas historias. Quería saber pues, más sobre esa cultura que tenía esa gente. Y cuando nos referimos a dioses, nos referimos a seres sobrenaturales a los que la humanidad rinde culto, porque generalmente tienen un poder sobre un ámbito concreto de la realidad o sobre el destino de los humanos. Sin embargo, nuestro Dios, el único Dios, Amén, es responsable de la creación del universo y del misterio de la existencia. Entre sus características, Dios es eterno, omnipotente, perfecto, infinitamente bueno y justo. ¿Cómo nos demuestra esto? Pues en la Biblia tienen una serie de pactos. ¿Y qué tienen todos los pactos en común? Pues el deseo de Dios de redimir al hombre por el sacrificio de Jesucristo. Y cuando hablamos de pactos que encontramos en la Biblia, pensamos en 4 grandes pactos incondicionales que Dios hizo con el hombre. Primeramente nos encontramos con el pacto noético, pacto con Noé tras el diluvio. Pacto abrámico, el que todos conocemos del pueblo de Israel, que él, ya siendo anciano, pues se le prometió una descendencia como las estrellas y la arena del mar. ¿Qué dices? Pues sí. Pacto davínico son las promesas hechas por Dios a David. Y el cuarto, el nuevo pacto o pacto de la gracia, que ese va destinado para todos los pueblos de la tierra. En todos estos y otros pactos que vemos, el Señor jura por Él mismo, sin imponer ninguna condición a los hombres, aparte de su obediencia, la obediencia de los hombres a Dios. Sin embargo, hay un pacto condicional, en el que sí que Dios le pide a los hombres su participación para poder cumplir este pacto. Y ese pacto es el pacto de la ley que hizo con Moisés. Y el Señor no vino a abrogar
o a abolir, o a revocar, o a suspender, ni a dejar en vigor esa ley, sino vino a cumplirlo, como dice en Mateo 5, 17. Si alguno lo hubiera cumplido, si alguno hubiera podido cumplir ese pacto, sería justificado por ella. Pero es que nadie pudo ser declarado justo para cumplirla, como dice en Romanos 3, de los versículos del 9 al 20. Por eso el pacto de la gracia, ese nuevo pacto para todos los pueblos, nos declara justo por medio de la fe en Jesucristo. Y nos abre el camino a la salvación por el perdón de los pecados. Romanos 3, del 21 al 31. ¿No es motivo suficiente para querer saber más sobre este Dios? ¿Para indagar en su palabra? ¿Para conocerle más profundamente y adorarle? Porque no venimos los jueves. No solo es la reunión de oración, también tenemos una participación entre los hermanos sobre los textos. Tú tienes cosas que quieres saber, tienes preguntas, lo estudiamos juntos, lo hablamos, lo comentamos. En esta ocasión estamos en Primera de Samuel. Estamos hablando de cuando el pueblo se cansó de los jueces, se cansó de que el Señor les juzgara, y entonces dijeron: pues queremos ser como otras naciones, queremos un rey. Y Samuel les dijo: a ver, yo no sé si vosotros estáis no sé si estáis con la sabiduría de lo que estáis pidiendo. Si nos fijamos en el sistema que tenían los faraones y los reyes de Canaán, la sociedad estaba dividida en clases. En el vértice de la pirámide encontramos al faraón o el rey. Después, que además era el dueño de todas las tierras. Después venían los altos funcionarios, los nobles, el ejército, los sacerdotes, y abajo, en la base, estaban los campesinos, el pueblo. Y el pueblo quería un rey. Sin embargo, Dios, que tenía una utopía que le transmitió a Moisés, la sociedad no estaba dividida en clases. La clase de esta sociedad eran las familias patriarcales y la organización de las familias en clanes y de los clanes en tribus. Pero todos gozaban de los mismos derechos y los mismos deberes. El trabajo. El faraón y los reyes exigían del pueblo trabajo forzoso. El pueblo era obligado a pagar impuestos, a vender su fuerza de trabajo y entregar el excedente de las cosechas. ¿Qué dice el Señor en Levítico 25, Deuteronomio 15? El trabajo era libre de impuestos. Nadie podía adueñarse definitivamente de la tierra. Había la ley del año sabático y del año jubilar, que redimían todas las deudas. O sea, tú tenías, por ejemplo, hasta los esclavos. Los esclavos estaban sirviendo durante 6 años y ya está. Luego volvían otra vez a ser libres. O sea, no es injusta, no es unas leyes que opriman al pueblo. La forma de gobierno, que estaba centrada en el faraón o el rey, ellos tenían el poder absoluto, se consideraban dueños de todo. Al servicio del faraón y de los reyes había un ejército estable que cobraba los impuestos y reprimía las rebeliones. ¿Cuál era la forma que tenía el Señor para el pueblo de Israel? La forma de gobierno era descentralizada. Había los jefes de familia que formaban los clanes. En las asambleas, todos juntos tomaban las decisiones. No había un ejército permanente,
Cuando era necesario, los hombres se unían voluntariamente bajo el liderazgo de un juez para defender el bien común del pueblo. Hemos estado en Jueces hablando de cada vez que había un pueblo que amenazaba, todos se unían como si fuera uno solo, pero solo cuando era necesario. Las leyes las dictaba el faraón y los reyes. Tenían como fin sus propios intereses. Las leyes en la vida tribal protegían a todos, defendían la libertad y la igualdad. Los mandamientos eran las leyes que regían la vida de las tribus, como vemos en Éxodo 20. En cuanto a Dios o dioses, los pueblos servían a varios dioses, los cuales protegían a los faraones y a los reyes como a sus hijos. Les comunicaban a ellos su voluntad, querían que la sociedad quedase pues como está, por clases. Mientras que este Dios único, Él no legitimaba la opresión, Él simplemente quería que andaran en sus caminos. Pero teníamos libre albedrío. Y protegía al pueblo como un padre, liberaba al pueblo de todas las formas de servidumbre. La religión, los faraones y los reyes eran portavoces de los dioses, manifestaban al pueblo la voluntad de los dioses, legitimaban la opresión del pueblo por medio del culto, mientras que el culto era el momento oportuno para celebrar los hechos de vida del pueblo. Era el momento para que las tribus buscaran juntar la voluntad de Dios, confortando la fe con la vida. Esta voluntad no estaba fijada de antemano por nadie. Dios había dado unas normas, pero tampoco eran tan difíciles de cumplir. Y los sacerdotes dirigían el culto de los dioses y estaban al servicio del faraón y de los reyes. Eran también dueños de tierras y muy ricos. Eran los intermediarios oficiales entre los dioses y los pueblos. Y aquí, en el pueblo de Israel, eran los intermediarios entre Dios y la comunidad tribal, pero vivían de su trabajo. No podían poseer tierras y vivían al lado de los más necesitados. Y les explicaban las leyes. Yo creo que el hombre, por mucho que vea en la historia una única, o sea, constantemente está cometiendo una y otra vez los mismos errores. Y es que tenemos aquí una guía que nos marca esas directrices, ese camino que el Señor quiere. Y lo quiere por amor a nosotros. Él nos promete esperanza, nos da esperanza de salvación. ¿Y nosotros qué hacemos? Le negamos. Le decimos que no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Si seguimos su voluntad es porque concuerda con la nuestra. Yo creo que deberíamos, hermanos, estudiar su palabra, pero estudiarla de corazón, meditar sobre ella, conocer a nuestro Dios y entonces, solo entonces, crear esa relación con Él que nos haga perfectos a los ojos del mundo, que muestre el amor de Dios a través de nuestro testimonio. Espero que os haya ayudado. Una de las formas de alabar al Señor también es de presentar a Él nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Amén. Entonces vamos a pasar al momento de la devolución de las ofrendas y los diezmos. Andrea, te voy a pedir el favor que me ayudes. Amado Padre Celestial, te damos honra y gloria y te pedimos, Señor, que bendigas a tus hijos, Señor, en esta mañana, no solamente por estar aquí, sino porque ellos son obedientes a tu palabra, Padre. Que sirvan estos diezmos y ofrendas para la sustentación de este lugar, para todo lo que tú pongas en el corazón de los que administran este dinero, Señor, que es para la gloria solo de tu nombre, Padre mío. Bendito seas
y bendice a la hora alegre en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Voy a pedir a mi hermano Mario que comparta con nosotros. Buenos días, hermanos. Hoy vamos a hablar, por lo menos tocar el tema de la fe y de la longevidad. De la fe activa. ¿Qué es la fe activa? Es la que va alineada con los ideales de la vida de Jesús. Jesús no quiere una fe pasiva, quiere una fe activa. Quiere ser como ese carbón que nunca se llega a apagar, siempre está con una llama encendida. Y eso somos nosotros. Amén. Somos madera que se puede moldear. Somos madera que necesita ser moldeada. Aquí, en nuestra iglesia particular, hablo de nuestra iglesia, no tenemos la varita mágica para que cuando llegue alguien la saquemos y digamos, por decir una varita mágica, voy a decir la Biblia, un golpetazo y decir, te vas lleno de bendición, o otro, tienes salud, y así pueden ser 50,000 golpes y tendrás todo lo que tú quieras, pero de verdad, Jesús no ofrece eso. Jesús quiere que lo conozcas. Jesús quiere que camines con Él. Si nos vamos a Hebreos, lo pueden buscar, lo voy a leer un poco, y habla de la fe. Y muchas veces lo ha dicho el pastor aquí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces estamos con estos calores que hace, estamos sentados y de repente viene esa brisa fresca que nos hace decir, wow, la gloria. Eso es lo que el Señor quiere. Que cuando sientas la presencia de Él sea la gloria lo que tú sientas. Porque verdaderamente es lo que llega cuando llega la presencia del Señor. Pero de otra forma, si no lo conoces, si no lees la Biblia, si no te congregas, si no hablas con los hermanos, es difícil. Si crees que desde tu casa lo puedes hacer, pues esa es la convicción que tú tienes. Pero te aseguro que viniendo hoy a la iglesia, te llevarás algo de aquí, alguna satisfacción de la palabra que leemos y de la palabra que te decimos. Que no tenemos la verdad absoluta, hombre, de verdad que no sé si la tengamos. El Señor seguramente que sí la tiene. Seguimos en Hebreos 11. Bueno, les digo que llegué esta mañana para hablar y no tenía todo preparado, y hablando con mi hermano José pues sacamos conclusiones y este hebreo ha quedado fenomenal. Porque por ella alcanzaron buenos testimonios los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si vamos a Génesis vemos que todo fue creado de la nada, pero fue creado ¿para quién? Para nosotros. Amén. Para nosotros, porque somos los hijos de Dios y somos los herederos de esta tierra y de la que Él tendrá para nosotros. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Estamos hablando de los hijos de Adán y Eva. Por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Esto de Enoc también es bastante, por eso digo que la fe y la longevidad. Y hagamos un punto, un inciso. En la Biblia encontramos a bastantes personajes que hicieron mucho por nosotros, porque labraron el camino del sacrificio. Uno de los más viejos de la Biblia, ¿quién es? Creo que todos sabemos. Matusalén.
Matusalén vivió, ¿cuántos años? 969 años, ¿verdad? Unos arriba, otros abajo. 969 años. Imagínense nosotros en estos tiempos viviendo 969 años. O vamos a pedir una hipoteca y nos pregunten, pónmela 300 años. Es increíble nosotros poder creer que alguien vivió 969 años, pero así lo dispuso el Señor en ese tiempo. En el Antiguo Testamento está. Y así estuvo Enoc, estuvo Set, Adán, Jared, Matusalén. Vivieron una cantidad de tiempo. Vivieron una cantidad. Imagínense si alguno de nosotros llegase a vivir eso. Si ya 100 años y vemos que la persona está complicada, porque dentro de lo que vivimos no pueden vivir eso. Pero en ese tiempo el Señor lo quiso. Ahora, si el Señor tocase a alguno de nosotros y dijera, tú vas a vivir 900 años, pues para allá que voy. Porque así será, porque es la palabra de Él y la palabra de Él es ley. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado por ella. Y es lo que el Señor quisiese hacer con alguno de nosotros, pues de pronto. Algún niño le preguntó a su padre, Padre, ¿tú crees en Dios? Y él le dice, sí, yo creo en Dios. Y le dice, Padre, ¿y Dios cree en ti? Vaya pregunta. ¿Y qué crees que habremos informado? ¿O nosotros que somos padres que habremos contestado? Ya le dejo esa incógnita para que cada uno se lo conteste al Señor. Aleluya. Pero es fuerte, ¿no? Es fuerte porque yo creo en Dios, pero con mis actos y con mi fe activa, ¿el Señor creerá en mí? Pues yo me reservo mí. Pero cada uno sabrá. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El Señor en su infinita misericordia quiere que lo sigamos, lo escuchemos, lo veamos, actuar, porque Él actúa, pero Él no actúa porque se me presenta aquí, porque Él actúa en forma de lo que hace con mis hermanos, la bendición y la gracia que ponen mis hermanos. La vez pasada lo dije, a veces que nosotros creemos que las personas cambian, pero a medida que nos acercamos más al Señor y que leemos, los que cambiamos somos nosotros, porque ya vemos las perspectivas de otro hermano de otra forma, o de otras personas que no asisten a la iglesia de otra forma. De pronto esa verborrea que tenemos en la calle, y cuando llegamos a la iglesia nos va cambiando, que ya cuando oímos la de la calle ya nos parece que de 4 palabras 8 eran malas, porque todo se dice mal, hablando vulgarmente, se dicen palabras vulgares. Y entonces antes no lo percibíamos, pero a medida que nos acercamos al Señor y nos va transformando, entendemos que no es la forma de comunicarnos, que no es la forma que queremos comunicarnos. Además, como somos espejos, muchos nos ven aquí en la iglesia y de pronto allá afuera nos ven allá pintando, rompiendo un cristal. ¿Qué dirán? ¿Verdad? Pues no, este es bipolar. Este será trastorno bipolar. No, hermano. No. Si nos acercamos al Señor, somos como esos caballos que nos ponen la jáquima y vamos, porque el caballo no te toca la puerta para que lo ensilles. Tú lo tienes que enseñar, lo tienes que doblegar. Y así se va creando un cristiano. La fe activa nos obliga a eso. ¿Y nos obliga por qué? Porque nos obliga a activarnos. Nos obliga a activarnos en el sentido de leer la palabra, entender la palabra, contrastar la palabra, porque a veces, muchas veces, venimos equivocados. Y a veces vengo aquí, no que esto y todo, y empezamos a buscar y digo, no, pues nada, estaba equivocado. Pero lo reconozco, lo asumo y lo asimilo. Y vamos para adelante. Porque muchas cosas que nosotros creemos entender a veces no son así, y por eso nos equivocamos. Vemos ahora que están buscando la vacuna del COVID, pero dentro de lo que están buscando la vacuna del COVID dicen que nos quieren mejorar cuando nos vacunen. O sea que si nos mejoran y nos refuerzan, viviremos más tiempo. Por eso me llevó a esto a lo de la longevidad. Y viviremos más tiempo. ¿Y quiénes somos nosotros para decidir que tenemos que vivir más tiempo? ¿Quiénes somos nosotros? Si lo dice en Mateo 6:27, ¿a quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? O sea, ¿quién? ¿Quién? El único que conozco creo que es Iron Man, que tiene un... Es el único que conozco.
Pero por lo demás, señores, nosotros como tal no lo podemos. Lo que siempre buscamos es lo que no se nos ha perdido, hablando castizamente. Cuando tratamos de cambiar las cosas, las que el Señor ha hecho, como nosotros las queremos hacer, siempre pasan todas estas cosas. Estos virus, estas enfermedades, estas guerras, porque siempre hay una persona que quiere ir en contra de lo natural. O se podría decir en contra natura. El Señor tiene su palabra, el Señor lo escribió hace mucho tiempo. El Señor puso a gente normal como nosotros a que experimentara la fe, que nos dijera a nosotros qué había experimentado, que nos comunicaran a nosotros cómo lo habían experimentado y que nos enseñaran a nosotros qué teníamos que hacer para vivir sobre ese mismo camino de la palabra. ¿Verdad? Pero muchos lo interpretan como quieren. Enoc: pero sin fe imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Al igual que Enoc, Noé también tuvo la presencia del Señor y caminó con él. Pero al igual que un padre, Dios, según la lectura de Génesis, que lo podemos leer, lo buscamos, Dios, mi interpretación, dejó que Noé caminara adelante porque era su hijo y porque quería ver cómo evolucionaba con respecto a la tarea que le había mandado. Por eso, si lo buscas en Génesis, Dios caminó con Noé. A diferencia de Enoc, que dice, Enoc caminó con Dios. Digamos que era el hijo mayor de Enoc y Dios iba adelante y su hijo atrás, siempre es así. Si su hijo mayor va, su hijo va aquí, pero si su hijo menor, uno siempre va detrás y el hijo menor adelante, cuidando sus pasos, guiando sus pasos, viendo su progreso, porque somos los hijos de Dios. Y ahora, si sentimos aquí un soplido, algunos les dará un ladrillazo, porque ya le ha soplado tanto que no le prestan atención, ¿verdad? Entonces, Noé tenía fe y Dios lo entendió así y le encomendó el arca. Y no era cualquier cosa. Imagínense Noé construyendo el arca en ese tiempo, la madera para arriba, la madera para abajo, el tornillo o el clavo para arriba, el clavo para abajo. Imagínense, con toda la infraestructura que hay ahora, y es complicado construirla, y Noé la hizo y llevó a buen puerto el plan que el Señor le había dado. Pero no lo llevó a buen puerto porque la madera que cogió era buena, o porque los aislantes eran buenos, o porque los animales se portaron bien, o porque la familia soportó la cuarentena en el agua, el vaivén. Lo llevó a buen puerto porque tenía fe de la palabra del Señor. Y en algún momento, si nosotros tenemos fe, pero esa fe ciega, esa fe que enamora, esa fe que quema, lo que nosotros le pidamos al Señor, en su debido tiempo nos lo paga. Así que, hermanos, una fe activa y una larga vida para nosotros. Amén. Ahora invito a mi hermano Robbie que pase aquí adelante. Buenos días. Buenos días. La fe en la pandemia, parte 3. ¿Cómo ha sido desde los días del salmista? Cuando sucede algo terrible, la gente exige saber dónde está tu Dios. Salmo 42, 3, 79, 10. 122, etc.
Aquellos que ahora quieren que Dios se revele milagrosamente y los salve son generalmente personas que lo han excluido a Dios deliberadamente de sus vidas. No quieren a Dios en las escuelas, en los negocios, en los tribunales, en la política, ni en ninguna parte de la vida pública o nacional. No le prestan atención a Dios cuando las cosas van bien, pero esperan que Él lo hará en su ayuda cuando las cosas van mal. Quieren una salvación sin coste. Pero como notó Dietrich Bonhoeffer, aunque la gracia puede ser gratis, nunca es barata. No para Dios y tampoco para nosotros. Otras personas afirman que la proclamación cristiana de un Dios amoroso es una farsa, ya que solo un Dios cruel y injusto podría permitir que ocurra tal calamidad como las guerras, los desastres naturales o como solamente una pandemia. Para algunos es un verdadero desconcierto, una desgracia positiva entre lo que han escuchado frecuentemente a tercera mano acerca de Dios y lo que están experimentando. Pero para muchos más es solo otra excusa para confirmar su rechazo a Dios. Entonces, ¿cómo debemos responder a tales expresiones de miedo y el pesimismo? Primero, tenemos que declarar que sí, Dios existe. Y que no creer en Dios de ninguna manera llega a su derecho a hacer lo que le plazca con su creación. Romanos 9, 20, 22. No más que no creer en la gravedad evitará que la persona se caiga. Ignorar a Dios tiene consecuencias eternas. Segundo, tenemos que afirmar que Dios es soberano. 1 Crónicas 29, 11 o 41, 11. Y sus pensamientos y caminos están más allá del entendimiento humano. Oseas 55, 9. No estamos llamados a entenderlo todo, sino a recorrer el camino de la fe. Proverbios 3, 5, 3, 11, 1. E imitar a Cristo. Somos nosotros quienes debemos rendir cuentas a Dios, segundo Corintios 10, 1 Pedro 4, 5, no 10 a nosotros. Tercero, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesús para salvarnos de nuestros pecados, Juan 3, 16. Y por lo tanto, la cruz de Jesús exige la aceptación o el rechazo de la oferta divina. Independientemente de la elección que se haga, al final, al nombre sobre todos los nombres, todos los días se doblará a la lengua y confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Filipenses 2, 11. No obstante, tenemos que aceptar que la mayoría de las personas prefieren depositar su confianza en cosas materiales como las posesiones, las propiedades, su propia inteligencia y habilidades, sexo o drogas. Sin embargo, estas fortalezas están construidas sobre arena movediza y colapso ante la adversidad. Ninguna sobrevive a la sede de la muerte. Por además, muchos de esos falsos ídolos ya se han derrumbado ante la pandemia, en la consternación de los no creyentes quienes confían en ellos. Pero nuestra esperanza se basa firmemente en la roca que es más alta que yo, Salmos 61:2. La fortaleza inquebrantable de nuestra libertad, en la que nos refugiamos, está construida sobre la roca que es Dios, Salmos 2.
Por lo tanto, nuestra fe no se basa en cosas fugaces o palabras vacías, sino en las preciosas y magníficas promesas de Dios, segundo Pedro 1:4, que son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios, segundo Corintios 1:20. La verdadera fe es entregarse a las manos de Dios. Y como Sadrach, Mesach y Abednego, dar a Dios la gloria, ya sea en la vida o en la muerte. Daniel 3, 16-18. Proclamando con la misma certeza de San Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Amén. Israel. Buenos días. Primeramente, pido perdón, porque al principio dijo que no iba a participar, pero qué cobardía. Desde el primer culto libre yo nunca dejé de participar, pero hoy yo no sabía que sería culto libre. Pero siempre tenemos motivos para estar aquí arriba para decir algo, porque Dios es bueno. Casi siempre traigo noticias buenas o noticias malas. Hoy traigo de las dos. Primero, sobre edad. Pastor predicó há umas semanas atrás sobre uma cuerda extensa e que dessa cuerda toda, um trocito pequeno era nossa vida aqui na Terra, não? Eu me permito añadir um pouquinho que nossa vida sim é uma cuerda de 100 centímetros. Cada 10 centímetros são 10 anos. Então vamos pensar que vivamos 100 anos. Eu já estou mais ou menos no final dessa corda. Me resta um pouquinho só. Pero estou forte e tendo a fé que nosso irmão Mário predicou aqui hoje. E temos que falar sobre idade aqui, mira. Idade. Perguntaram certa vez ao viejo Galileu Galilei, importantíssimo homem de ciências italiano, quantos anos tienes? Ele respondeu, 8, ou talvez 10. Em evidente contradição com a barba branca que traía em seu rosto. Logo em seguida, ele explicou sua resposta. Tenho, em la verdade, apenas os anos que me restam de vida, porque os que já he vivido, não os tenho mais. Da mesma maneira que também não tenho as moedas que já gastei, devemos, como Galileu, valorar o tempo que nos resta e não quedarmos lamentando o tempo já passado. E se formos inteligentes, o tempo que nos resta pode ser aún melhor aproveitado. Bem? Muito bem. E aí, por aí vou eu. Hoje por la mañana, hablando com minha mulher, e ela, bem antes que eu caso não veio isso, pero ela todos os dias, não? Digo, mira, uno mais da família se foi. O coronavírus, não? Ela já tem uma certa idade, todos os primos, logicamente, também têm uma certa idade, todos para arriba de 70. E esse era uma pessoa bastante rica, bastante abastada em dinheiro, pero para aquele lá arriba ele não elige este ou aquele. Quando chega a sua hora, chegou e já está. E marchou. Por outro lado, um médico famoso também da família, que estava entre a vida e a morte em Rio de Janeiro, deu uma notícia feliz, com um testemunho maravilhoso, que já está em casa. Estava na UTI, estava mal, e como médico, ele disse, não desejo para nadie os 15, 20 dias que eu estive ali. E por ser uma pessoa de uma certa fama, não?
hospital que ele trabalha. O atendimento, creio que foi um pouquinho mais VIP. E sua mulher, que também é médica, estava junto. Então, ele foi bem cuidado. Pero ele disse, a exemplo do nosso pastor, que há momentos que tu... E agora? O que me resta? Pero, graças a Deus, está praticamente salvo. E, para finalizar, para dizer, como eu disse para minha mulher de manhã, quem somos? É tempo que nos resta, não sabemos. Vamos aproveitar no máximo, sim, as relações, não? Pero muitos não vêm à igreja por um motivo ou outro. Pero nunca há motivo justo para que não vengamos aqui. E tampouco não há motivo para não subirmos aqui num dia de culto livre e não descer como Misael na entrada, hoje não vou participar. Como não? Tu tens 1000 motivos para participar, sim. E este é o motivo principal que eu venho aqui. Primeiro, para rellenar um pouquinho de aula, não? O motivo principal é para dizer que há um ano atrás, minha mulher foi operada de um câncer e ia tudo bem, como já prediquei aqui em outras vezes. E lunes passado, volvimos por ordem médica para os exames, e mamografia, e ultrassonido, ecografia, todos os que compõem esses exames. E claro, por mais cristianos que sejamos, sempre vamos com um pé adiante e outro atrás, porque sabemos que essa enfermidade é terrível. E para, não surpresa, porque crente não aceita surpresa, ele tinha certeza, não? Todo está perfeito. Amém. Amém? Isso também, nossa irmã Raquel já sabia, porque ela me chamou para saber, e eu já havia dito que estava tudo bem. Então, será que eu não teria pelo menos esse motivo para subir aqui e agradecer a Deus primeiramente e depois aos irmãos, que estou seguro que sempre estão orando uns por os demais. Eu, como já disse, eu tenho 2 orações todos os dias, às 12 da noite, às vezes atraso um pouquinho, e às 6 da manhã. Sempre estou pedindo. E claro, peço minhas orações agradecendo por todo. E depois hago meus pedidos, porque somos humanos, não? Agradeço de coração das orações dos irmãos e sei que se minha mulher estiver aqui também estaria em viva voz dizendo muitas graças, que Deus os bendiga. Amém? Amén. Pues, como dice Misael, ya estamos en el apocalipsis de este tiempo. Y bueno, claro, como ya me conocéis, con la emoción que tengo, pues me quedaría hablando hasta las 4 de la tarde, pero fue un amigo que y sí, no va a pasar. Porque es que el Señor toma control siempre de este culto. Yo estoy convencido que es así. Y no es solamente una opinión mía particular, sino de todos vosotros que sois testigos. Amén. Amén. Vosotros sois testigos que es así, que el Señor toma control de este tiempo. Amén. ¿De verdad que estáis convencidos? Al principio del culto os dije, busquemos en Mateo. ¿Qué sucede con Mateo? Mateo 5. Si Mateo 5 yo comenzara a explicarlo, nos quedaríamos hasta las 4 de la tarde, amados. Pero ¿qué os viene a la cabeza cuando hablamos del Sermón del Monte? Por favor, participen, contéstenme. ¿Qué os viene a la cabeza? Mire, que les doy ventaja, ya debéis tener Mateo 5 abierto. ¿Qué os viene a la cabeza cuando les digo el Sermón del Monte? Todos los que lloran porque serán consolados. ¿Qué más? ¿Qué más? Busquéis el móvil. Los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Los mansos. Los mansos porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen Claro, que ellos tienen. No, claro. Los hermanos tienen que participar. Los mansos. Bienaventurados que lloran. los misericordiosos. Los pobres de espíritu. Amén. He aquí un dato interesante, amados hermanos. Es el punto que quería llegar. Pero antes de avanzar, bueno, me voy a tomar, pastor, le dije que hasta las 4, voy a tomarme 2 horas solamente, ¿vale? 2 horas. Tenemos aquí. Que sea ahora y
voltea la cara, no, mentira. Está mal que esté diciendo cosas de eso. Solamente el estudiar este versículo que está en 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, tomaría más de 3 meses en tenerlo bien claro. Pero nosotros hemos leído la Biblia. Yo particularmente tengo unos 19 o 18 años de haber aceptado a Cristo y no he terminado de entenderlo. Porque ¿qué pasa, amados hermanos? Que vamos a la iglesia domingo tras domingo y esperamos que el Señor nos dé revelación y esperamos el domingo para oír al siervo o al predicador invitado, que Dios nos dé una palabra fresca. Amados, la palabra fresca está aquí. ¿Y sabéis por qué no me voy a ahondar mucho en Mateo 5? Porque ha subido José, ha subido Mario, ha subido Robin. Y ahí lo describe todo. Misael, agradecido. Ahí lo dice todo. ¿Qué voy a hacer? Voy a resumirlo. Voy a dejarles de tarea que leáis Mateo 5. Pero ¿qué pasa? Que Mateo 5 no es solamente el sermón del monte. Ahí también en Mateo 5 habla de la ley. Habla de la ley, de la posición de Jesús y la ley. Amén. ¿Cuánto creen así? O me lo estoy inventando. Hasta el versículo 48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero si nosotros intentásemos hacer todo lo que dice Jesús aquí, volvemos al versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Bienaventurados los pobres en espíritu. Y hay amén. Y hay un capítulo paralelo que está en Lucas 6, 20-23. Y dice que cuando él dijo esto, cuando inició esta primera fase, dice que mirando a sus discípulos: vosotros sois bienaventurados. Los que están aquí son bienaventurados. Y solamente que tomaría hasta las 4 de la tarde. Amén. Pero no, un buen predicador. Y esa es otra cosa que quiero pediros: que oréis por José, por Mario, por Robbie, por Misael, por este servidor, que nos envalentonemos, como dijo Mario el domingo pasado, y que ayudemos a nuestro pastor a predicar aquí en esta iglesia. Pero depende de vosotros. Sabéis que al principio será difícil, sabemos que va a ser difícil, que nos vamos a equivocar, quizás montaremos a Abraham en el arca y bajaremos a Noé al monte, pero es necesario que nos envalentonemos y que vengamos aquí a predicar la palabra de Dios. Amén. Yo quiero pediros, invitaros, aprovechando que estoy aquí dirigiendo, que este jueves vengáis a la reunión de oración. La oración, hay algo importante que hacemos en ella, como lo dijo Mario. Venimos y escudriñamos la lectura. Y por eso yo quería traeros Mateo 5, pero es verdad, va a tomar mucho tiempo, mucho tiempo. Pero os invito a casa para que leáis Mateo 5, pero no os quedéis en Mateo 5. ¿Por qué lo digo? Porque el Sermón del Monte no solamente lo describe el capítulo 5. ¿Quién me dice dónde termina el Sermón del Monte? Pastor, ustedes no pueden. ¿Dónde termina el Sermón del Monte? Capítulo 7. Al final del capítulo 7. En el capítulo 7 termina el Sermón del Monte. Las bienaventuranzas, hasta 13 versículos de Mateo 5. Y ahí, en esos 13 versículos está lo esencial del cristiano. El carácter del cristiano está en los primeros versículos, del 1 al 13. Tomen atención,
Vayan a Mateo 5, dice, viendo la multitud subió del monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Lucas 12 dice, mirándolos le dijo, bienaventurados sois vosotros. Ya ahí está el detalle. Cuando venimos a los pies de Cristo, esto no lo entenderán un poco, lo entenderán un poco los que han nacido en el Evangelio, como mi hija, como Carla, como Paula. Pero cuando aceptamos a Cristo, que hemos pasado toda nuestra vida y venimos a los pies de Cristo, venimos a una iglesia como esta y oímos la palabra de Dios, nos gozamos y decimos, Señor, yo te quiero seguir. Nos sugieren que vayamos al libro de Juan, porque es como es más suave. Mateo es más cañero, más caña ahí. Pero aquí hay una perla escondida en Mateo 5. Bienaventurados sois vosotros, los pobres en espíritu. Y esta va a ser vuestra tarea para el próximo culto libre. Lo analizaremos, me tomaré 2 horas para hablar de él. O sea que el próximo culto libre va a ser mío. Voy a predicar 2 horas sobre Mateo 5, sobre la bienaventuranza. No. Si oráis de verdad, vamos a tener meses del sermón de la montaña. Amén. Amén. Con Alcide, con su servidor. Y quiero pediros de corazón eso, que oréis por todos nosotros para que echemos una mano, para que no solamente esta ciudad sea bendecida por Dios, sino que, porque es como, ¿sabes? Decir, no, que crezca esta congregación. No. Yo no quiero ver gente que venga aquí a escuchar la palabra y cuando salga se olvide. No, yo no quiero eso. Yo quiero ver calidad, no cantidad. Yo quiero ver que gente que vaga sin Cristo allá afuera esté aquí oyendo, anhelando. Amados, lo he dicho en otros cultos anteriores, cuando tú anhelas esa presencia, los pobres en espíritu anhelan esa presencia. Cuando tú anhelas esa presencia, tú caminas en esa presencia y tú ves que el Señor Jesús más adelante presenta la ley y tú dices, wow, pero Él no vino y dijo que estamos por gracia. ¿Y cómo es que todavía vivimos por la ley? ¿Cuántos piensan eso? Que todavía la ley está vigente. ¿Alguno piensa que la ley está abrogada? No, amados. Aquí lo dice Jesús, no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. La ley nos enseña que estamos en pecado, pero no nos quedemos ahí. ¡Ay, el sábado! Quiere decir que tengo que guardar el sábado. Si oráis bien, voy a explicarle lo del sábado también. El Señor dice, y sube el estándar de cada enseñanza de la ley, lo sube. Los pobres en espíritu entienden esto, que sin Jesús no podemos cumplir los mandamientos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos en pie y nos despedimos porque si no me voy a quedar hasta las 4 de la tarde aquí. Raquel, te voy a pedir que nos despidan en oración. No, primero vamos a cantar el cumpleaños feliz a Melissa. 11 años, que fue el 11 de septiembre. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz. Sí, Señor, queremos en esta mañana darte a ti la gloria, la honra, Señor. Gracias por estos pensamientos, Señor, que nos ayudan a pensar más en quién eres tú, Señor, en lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, en que debemos seguir viviendo en fe, Señor, según tu palabra. Gracias por estos testimonios, gracias también por tu pueblo que se reúne hoy en muchas partes del mundo, Señor. Y te pido que nos ayudes a, cuando salgamos de aquí, a seguir viviendo en fe, sabiendo que hay un propósito en todo lo que ocurre en nuestra vida y que estamos bajo tu control, Señor, y que tú controlas la barca, que tú controlas nuestra vida, Señor, y ayúdanos a estar cada día más cerca de ti y buscarte en cada momento de nuestra vida. Gracias por tu presencia aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Vayáis en paz, que tengáis una semana maravillosa. No olvidéis el jueves, lo esperamos para que meditar juntos en la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga. Amén.